Mi nombre es María Treviño. Eh, Nací en marzo 16 de 1943 en Monterrey, estado de Nuevo León, en México. Ah, sí, el nombre del padre era Fernando Basilio Villarreal, que trabajaba en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Y mi mamá era originario de Eagle Pass, Texas. Y la señora Amparo, su esposa, mi mamá, originaria de Tacubaya, Distrito Federal, de la capital de México. Se casaron aquí en Monterrey y tuvieron 6 hijos. Yo fui la mayor. Eh, yo estuve en una escuela en donde íbamos solo alumnos, eh, hijos o familiares de los que trabajaban en la fundidora, que era una gran fábrica de muchas cosas, de acero, de acero. Era la más grande de toda América Latina. Entonces en esa escuela fue una temporada muy agradable, muy bonita, porque las maestras y los maestros nos daban clases diferentes a las tradicionales. Nos daban cómo hacer flores, cómo leer música, cómo coser. Nos daban también gimnasia. Los muchachos tenían que saber cómo sembrar, cómo cultivar los vegetales. Era una escuela distinta a las actuales, muy distinta, muy buena. Y lo curioso y bonito era que había un tubo muy grande o varios en la fundidora que pitaban a ciertas horas. El primero pitaba a las 6 de la mañana, el segundo a las 8 quizás, a las 12 del día, para que los trabajadores salieran a trabajar y nosotros los de la escuela salíamos a nuestras casas. Yo caminaba 12 cuadras para ir, comer y regresar para entrar de nuevo. Teníamos 2 turnos en la escuela. Y la secundaria, que es después en México de la primaria, la hice de 6 a 10 de la noche porque yo trabajaba en el día. Trabajé en muchas cosas porque era necesario llevar eh, dinero, ayuda para la casa. Entonces, yo estaba muy orgullosa de mi mamá porque mi mamá había cantado en el coro de la Catedral de México como soprano. Eran muy católicos, y, pero a la vez eran bastante estrictos, bastante leían. Mi madre le gustaba mucho leer. Leyó Los Tres Mosqueteros, leyó el Conde de Montecristo. En lugar de llevarse el libro a la iglesia llamado misal, donde estaba la misa y los rezos de la iglesia popular, ella se llevaba las novelas para leer, para cultivarse. Era como, estuvo nada más hasta el tercer año de primaria. Yo terminé la primaria y entré a la secundaria, como ya había dicho. Y pues salí de ahí dispuesta a hacer una carrera. No necesitaba hacer bachilleres y estudié enfermería en el hospital más grande que en ese tiempo había en Monterrey, el Hospital Universitario.
Ahí estudié para enfermera general o enfermera titulada, porque había otras de 1 año, y yo estudié 3 años. Y fueron épocas muy bonitas, muy alegres, donde aunque había muchas restricciones, muchas necesidades, pues la familia era la familia, los hermanos eran los hermanos. Y hay una cosa que me acuerdo muy particular, de que en donde vivíamos había mi mamá tenía una gallina roja que se metía, ponía su huevo arriba de un ropero o arriba de la cama o donde hiciera nidito, y diariamente ponía un huevito rojo. Y para nosotros era como niños, mis 5 hermanos y yo, verla como cacareaba, ¿verdad? Esa es la palabra, cacarear, o sea, ella avisaba que ya había puesto su huevito. Y también tuvimos una vaca que una vez se atoró ahí como a 3 cuadras de donde vivíamos, porque había mucho lodo. Mis hermanos batallaron para sacarla de donde estaba atascada, sus piernas, sus patas. Y fueron épocas y fueron cosas que sucedieron, que siempre me llamaron la atención. Cuando yo terminé enfermería, no tenía ni para el vestido de graduación, y siempre fui con el peso bastante pasadito, 10 kilos, 5 kilos, pero tenía una amiga que era más o menos de mi tamaño, de mi peso, y me prestó ella era maestra, y me prestó su vestido blanco para la graduación, que siempre las graduaciones, al menos en México, no sé si en otros países también así sea, son inolvidables. Todos los muchachos, las muchachas, vistiendo sus mejores galas, con sus mejores sonrisas, los papás muy orgullosos por lo que pasaba, y porque pues llegaban a tener un papel que los acreditaba como profesionistas, o como que terminaron cierto año, cierta de la escuela en su vida, para poder tener trabajos mejores, mejor remunerados, con sueldo bastante bueno. Y al crecer, pues de seguro que como muchachas pensando en los muchachos, ¿verdad? Si me iré a casar o no me iré a casar, y cosas así, siempre soñando, porque eso es lo que hacen los jóvenes desde la adolescencia: soñar, pensar, a veces hasta podemos decir la palabra inventar cosas para poderse adaptar a la sociedad en la que se vive. Y pues sí. Sí, yo trabajé en una maternidad particular donde se pagaban, aparte del seguro social que era para trabajadores que pagaban unas cuotas. Yo trabajé en una clínica de partos, y
pues el doctor estaba muy contento conmigo porque yo llegué a esa clínica y estaba llena de polvo, llena de telarañas, muchas, de que la gente que había trabajado ahí pues era mal hecha, floja. Y cuando yo llegué, yo estaba muy contenta porque era el mejorcito trabajo que había tenido y, y ahí trabajé por un tiempo, pero ya me tocaba trabajar y lo tuve que dejar. Pero mis hermanas, que son más chicas que yo fui la mayor, estaban contentas con eso porque si yo me compraba unos zapatos, primero le regalaba unos un par de zapatos a una de ellas o una tela para que les hicieran un vestido bonito. Eh, Había muchas expectativas de que al haber más dinero, al tener yo ese empleo, pues ayudaba más en la casa, ¿verdad? No sé qué, si está contestada la pregunta o no sé qué más decir, porque yo me recibí teniendo 21 años de edad, ya con mi título de enfermera, y Dios siempre me guió para tener buenos puestos en el hospital universitario en Monterrey, donde estudié, porque me dieron toda una ala, un piso del hospital de puros operados y yo era la jefa de piso, así se le llamaba. Yo organizaba el trabajo de las enfermeras, sus deberes, sus vacaciones, sus días libres, claro, sin atropellar sus derechos, porque ahí en México siempre estuvo la gente, la mayoría, en muchas partes, sindicalizada. Tenían un sindicato al que pagaban cuotas y que defendía a los trabajadores. Entonces, pues yo estaba en buenas conexiones con ellos porque sabían que yo no iba a atropellar los derechos de quienes trabajaban conmigo. Y era cuando la enfermería era bien dura porque las cosas, todavía no se inventaban muchas cosas. Eso fue en el año entre el 1962 y 1965, ¿sí? Y tengo por ahí fotos donde también en el principal periódico de Monterrey dimos una conferencia sobre los que operan de la vesícula. Y yo hablé del momento quirúrgico y otra compañera habló de lo que era tener problemas en la vesícula de piedras, dice la gente, pero realmente está mal dicho. Se dice cálculos biliares. Y todo eso yo siento que fue porque todas las personas tenemos dones, todas las personas podemos lograr lo que queremos si nos lo proponemos y si tenemos el apoyo de... Yo nada más tenía el apoyo de mi mamá porque mi papá había muerto cuando yo tenía 15 años. Entonces mi mamá fue la que nos ayudó a mí y a mis 5 hermanos a tener una profesión, una carrera. Desde maestros, otra enfermera, un contador y pues fue buena mi juventud,